Hola, buenos días. Estamos aquí, bueno, todas las personas conectadas. Tenemos en línea más de 178 asistentes, así que estamos felices y veníamos hablando detrás de cámaras que apreciamos la puntualidad extraordinaria latinoamericana para estos eventos, porque sabemos que están muy emocionados y emocionadas de hablar de este tema que tenemos hoy en agenda, que es el cambio climático, la equidad de género y las empresas. Entonces, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Natalia Buenahora. Yo soy consultora en la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Y les doy la bienvenida a nuestro último webinar del ciclo Webs 2025. Es un espacio que hemos dedicado a fortalecer las capacidades del sector privado para poder integrar la igualdad de género en sus decisiones estratégicas, en sus operaciones. Todos orientados en el marco de los principios de empoderamiento para mujeres, principios WEPS, Women Empowerment Principles, por sus siglas en inglés, que para quienes se conectan por primera vez o quienes no han oído todavía los principios, este es el momento de saber que esto es una guía, una ruta, una carta de navegación para que ustedes respondan a la pregunta, yo como empresa, ¿qué puedo hacer para aportar al cierre de brechas en equidad de género en el sector privado? Bueno, los webs tienen la respuesta, les dejamos por el chat www.webs.org, donde pueden conocer todo más de los principios y también de cómo adherirse a estos principios y pertenecer a esta comunidad de empresas webs, muchas de las que hoy en día nos están acompañando en este webinar. Hoy vamos a cerrar el ciclo 2025 con un tema súper clave, como les dije, género, cambio climático y empresas, y especialmente cuáles son las oportunidades reales de impacto para los sectores productivos. Entonces me acompañan en la moderación y la conducción de este espacio mi colega Teresa Pérez del Castillo. Ella también es consultora para la agenda de género y sector privado en la Oficina Regional de ONU Mujeres y América Latina y el Caribe. Hola, Tere. Buenos días a Y todos y a todas, ¿cómo están? Acá, como siempre, también hoy más tras bambalinas que otra cosa, pero acompañando a Nati, feliz de estar en esta última sesión del año 2025, la octava sesión que hemos tenido mes a mes desde abril, así que feliz de acompañar por acá también. Gracias, Nati. buenísimo, gracias Tere por acompañarnos y por supuesto no puedo dejar de presentar y agradecer a Juan Siller, nuestro consultor en comunicaciones, también de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Hola Juan, y gracias siempre por toda esa magia que hace que estos encuentros mes a mes sean posibles. Bueno, y habiendo dicho esto, como les mencioné, pues este es el último webinar. Eh, Nos dicen que hay un retorno en el audio. No sé, Juan, ¿me confirmas? Yo estoy aquí con mi mic abierto. Te escucho Eh, perfecto, sí, ok, chévere. sí. Bueno, listo. Contarles que, como saben, bueno, es el último webinar de ese ciclo Webs 2025, pero quiero compartirles para las personas que de pronto no conocen este ciclo o quienes se han unido recurrentemente, hacerles memoria de que este es una iniciativa, el ciclo es una iniciativa que lleva cerca de 4 años consecutivos, en donde hemos alcanzado para el 2025 más de 5.400 registros de personas acompañándonos en esta iniciativa a lo largo del año. En 4 años hemos logrado más, cerca de 16.000 y pico registros de personas que se suman a esta iniciativa, que se conectan para vernos uno, dos, tres o todos los webinars. Pero esto quiere decir que efectivamente esto es una iniciativa que tiene mucho impacto, que tiene mucho alcance y sobre todo es un termómetro para saber que las empresas siguen interesadas y valoran esta iniciativa de ONU Mujeres, donde les acompañamos, les damos información, les damos orientaciones en cómo transitar en esta agenda de igualdad de género en el sector privado. Eh, Les quiero dejar por el chat el link a nuestro canal de YouTube. Sueno como influencer, inscríbanse en la campanita porque esta sesión les va a quedar grabada en este canal y pueden encontrar no solo estas, sino las sesiones de todo este año y de los años anteriores. Solo para que ustedes sepan, hemos hablado de publicidad sin sesgos y estereotipos, hemos hablado de corresponsabilidad del cuidado, hemos hablado de mujer en el deporte, hemos hablado de no violencia y prevención del acoso sexual. Entonces ha sido como una agenda temática súper comprensiva que estoy segurísima que va a ser de su interés. Entonces les invito también a revisar el histórico de videos y de intervenciones para que, bueno, nada, estén a tono con la agenda y con lo último
que producimos o que les entregamos desde el ciclo web de la Oficina Regional de América Latina y del Caribe. El enlace lo vamos a estar poniendo por el chat, así que ahí veo personas que nos están preguntando, pero un momento, controlamos la ansiedad, ya va a llegar el link. Y bueno, sin más, vamos a empezar este espacio oficialmente eh, con la invitación a alguien súper especial, y les digo súper especial porque ese es un tema que está ahora en la agenda de equidad de género, pero que no ha estado por los últimos 20 años. Es un tema medianamente novedoso, reciente. Obviamente el cambio climático no es nada novedoso, pero esta propuesta de poder interpretar, de poder ver, de poder analizar la situación que enfrentamos con el cambio climático, con el derecho al ambiente sano, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de los derechos de las mujeres. Entonces, para este primer espacio, para ponernos en contexto, para aclarar algunos conceptos y para absorber de verdad, o sea, de qué va este tema de la agenda de género y cambio climático. O sea, realmente esto, cuando me dicen esto, ¿a qué se refieren? ¿Qué me están queriendo decir? ¿Ahora qué tengo que hacer con las mujeres? Bueno, pues para esto tenemos una persona experta invitada que se llama Lorena Lamas. Lorena es doctora en Relaciones Internacionales con especializaciones en cooperación internacional para el desarrollo, gestión de proyectos, política exterior, medio ambiente y cambio climático, género y desarrollo sostenible. Nada más y nada menos, todos los ODS resumidos en un perfil. Cuenta con más de 15 años de experiencia en cooperación internacional para el desarrollo y financiamiento sostenible. Lorena ha trabajado en planificación estratégica, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos con agencias de cooperación, con organismos internacionales, con ONG y ha colaborado con fondos de desarrollo e impacto. Lorena es especialista, ya un ratito porque aquí estoy. Lorena es especialista, como les dije, en temas de cambio climático y género de la de ONU Mujeres, también para América Latina y el Caribe. Y sin más introducción, les entrego el espacio. Lorena, por favor, te queremos escuchar. Hola, buenas, muy buenos, creo que días para la mayoría eh, de nosotras y nosotros que estamos acá conectadas. Muchísimas gracias, Natalia, por esa presentación, esa introducción. Espero dar con la talla a poder por lo menos aclarar algunos de los conceptos y sobre todo compartir con ustedes un poco de la visión y el trabajo que venimos impulsando desde ONU Mujeres y la oficina regional en esta temática y también intentar como desentrañar o compartirles un poco lo que fueron estas 2 semanas pasadas en la COP30 y cómo eso se relaciona con nosotras, mujeres, con nosotras, empresas, y cómo podemos aprovechar las oportunidades sin, por supuesto, menospreciar o negligenciar los desafíos que persisten y que son diversos, ¿no? Muy, muy variopintos. Entonces, si les parece nada, para ir rapidito y ganar tiempo, pasamos a compartir la presentación y como vos decías, Juan, siempre ahí tras bambalinas, acompañándonos y apoyándonos con la parte técnica, así que también mi agradecimiento por ahí. Y en la siguiente slide ya lo que yo quería compartirles un poco es desde dónde ONU Mujeres aborda la agenda ambiental y de justicia climática. Esta agenda nosotras la enmarcamos en lo que se denomina la triple crisis planetaria, que aborda, por supuesto, el cambio climático, pero también la pérdida de biodiversidad y la desertificación de los suelos, que son crisis que están interconectadas. Una se va potenciando con la otra y por eso actualmente eso se empieza a denominar como la policrisis ambiental, porque no se trata solamente ya de un desafío ambiental, sino que también estos riesgos y estas crisis comienzan a ser catalizadores de riesgos, comienzan a ser motores profundizadores de pobreza e incluso agentes también de profundización de desigualdades preexistentes. O sea, nos encontramos con una situación de desigualdad estructural que es todavía más presionada con los impactos principalmente que vemos del cambio climático.
Y de alguna manera para intentar traducir esos riesgos en datos concretos, por ejemplo, vemos que de acuerdo al Foro Económico Mundial ya se están estimando que las pérdidas empresariales directamente asociadas con los efectos del cambio climático podrán oscilar a fines de siglo entre 4,5 más o menos o 43 billones de dólares, lo cual puede llegar a representar un 1% del PBI mundial, o sea, es muchos recursos que se estarían perdiendo a raíz de estos impactos. Por supuesto que estos costos van a tener algunos impactos directos del cambio climático, como, qué sé yo, los huracanes, las inundaciones, pero también otros que son indirectos y que para las empresas son claves, como por ejemplo los costos a la hora de la producción, las interrupciones en las cadenas de suministros a causa de desastres, por ejemplo, la disminución en la productividad laboral, porque por ejemplo, a raíz de estas cuestiones aumentan enfermedades o tenemos dificultades de acceso a los lugares de trabajo en situaciones específicas y una que es clave para las empresas en su gestión de riesgos, que es el mayor costo de los seguros a partir de todas estas cuestiones. Por supuesto que si tomamos en cuenta los impactos empresariales del cambio climático y los conjugamos con desigualdades preexistentes, se estima que más o menos a mediados de este siglo el cambio climático podría empujar a más de 158 millones de mujeres y niñas a la pobreza. Y esta cifra representa 16 millones más de mujeres que de hombres y niños impactados por esta misma realidad. Entonces, sí, también para reforzar siempre que hay un impacto, que por supuesto todas las personas nos vemos impactadas, pero hay un impacto diferenciado en las mujeres y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero en la siguiente slide lo que yo les quería compartir es que en este contexto que estamos viendo, el sector privado por supuesto que emerge como un actor decisivo. No solo para trabajar en su propio manejo de riesgos, de estos que acabamos de mencionar y de tantos otros que hay, ¿no? Pero sino principalmente sobre su capacidad para impulsar la innovación, para impulsar la inversión y la transformación productiva, y todo esto, por supuesto, y para impulsar la inclusión y la diversidad. Por eso es que decimos que el sector privado aparece acá y emerge como un actor relevante y necesario en la respuesta climática. Por supuesto que ustedes, como decía Natalia, ya vienen cerrando el ciclo WEBS y en toda esta serie de ciclos de talleres quedó demostrada que la capacidad de prosperar e impulsar la transformación de las empresas requiere sí o sí de integrar la perspectiva de género y la sostenibilidad en su modelo de negocio. Y como muchas de ustedes ya saben que vienen acompañando este ciclo, este modelo de negocio que está impulsado por los webs deja de manifiesto que las empresas que apuestan por la diversidad y por el liderazgo de las mujeres no solo avanzan en la justicia social, que por supuesto para nosotras es clave, sino que también mejoran su competitividad, fortalecen su capacidad de resiliencia y contribuyen con empresas más inclusivas y más sostenibles. Y en este contexto eso pasa a ser clave. Y sobre este vínculo que venimos hablando entonces del liderazgo de las mujeres y la sostenibilidad ambiental, también quería compartirles que ya hay algunos datos que dejan en evidencia ese impacto positivo. Por ejemplo, las empresas que tienen un 3% o más de diversidad de género en sus juntas directivas logran contener el crecimiento de sus emisiones de carbono, que representan más o menos un 0,6%, mientras que las empresas que no cuentan con mujeres en juntas directivas, sus emisiones más o menos están alrededor de un 3,5%. Entonces sí habrá diferencia. Esto lo sacamos de reportes del BID, que además explican que estos resultados de alguna forma se deben a que compañías con juntas directivas más diversas tienen mejores estrategias de gobernanza climática, más inversiones, acceden a más inversiones para mejorar su eficiencia energética y por supuesto luego eso se traduce en mejores reportes ambientales que posicionan a estas empresas en un lugar de destaque y se vuelve a generar el círculo, ¿no? Atraen mejores talentos, atraen más inversiones y se va dando este círculo positivo. Otra cosa que yo les quería destacar acá en ese último punto que está en la diapositiva es que además también tenemos que reconocer que debido, como ustedes saben, los estereotipos y los roles socialmente asignados históricamente, las mujeres solemos ser o sentirnos responsables por los cuidados, sea de la familia, del hogar, de la comunidad donde estamos insertas, pero también nos sentimos responsables por el impacto que generan las empresas donde nos desempeñamos. Entonces, muchas veces, y esto les debe sonar familiar a muchas de ustedes,
vemos que hay muchos casos en donde son las mujeres las que lideran las iniciativas de gestión de residuos o de eficiencia energética en los espacios de trabajo. Y eso también hay que reconocerlo como un valor, a pesar de que no queremos reforzar los estereotipos, pero sí reconocer el rol que las mujeres ya venimos desempeñando en esta tarea. Y bueno, y en la próxima entonces lo que quería compartirles, entonces, por qué o compartirles algunas cuestiones para poder comprender la importancia y la urgencia entonces de actuar. Y para eso necesitamos, como les ponemos ahí, mirar tres elementos claves. El primero, los impactos diferenciados, como les mencionaba hace un ratito, ¿no? Cada vez tenemos más evidencias que muestran que hay impactos diferenciados del cambio climático y también de la degradación ambiental en las mujeres y las niñas, especialmente, por supuesto, las que se encuentran ya en situaciones de vulnerabilidad y marginalidad, como son las mujeres empobrecidas y racializadas, ¿no? Y estos impactos, por supuesto, que se ven agravados por el acceso que es persistentemente desigual en el acceso a la tierra, a los recursos naturales, al trabajo decente, a las finanzas, a la tecnología, a la capacitación en estas nuevas tecnologías, a la movilidad y a la infraestructura de cuidados. Todas estas cuestiones son las que nos permitirían a nosotras las mujeres responder y aumentar la resiliencia frente a las crisis climáticas. Entonces es importante tener en cuenta estos impactos y estos accesos desiguales. Pero por supuesto, como les decía antes, también las contribuciones, que son muy específicas, pero que las mujeres ya venimos haciendo y que lo que necesitamos es empezar a mostrarlas, reconocerlas y valorarlas, ¿no? Eh, pero sí es cierto que lo que vemos hoy es que tanto los empleos como los medios de vida y las posibilidades de acceso a trabajo digno para las mujeres que siguen hoy encontradas principalmente en los sectores más informales y más vulnerables, están cada vez más amenazadas. Porque más o menos lo que vemos hoy en los datos es que el 40% de la fuerza laboral mundial está vinculada a tareas productivas que dependen directamente de los ecosistemas. Y esos ecosistemas son los que hoy están fuertemente en riesgo a causa del cambio climático, particularmente la agricultura y otros sectores sensibles al clima, sin duda. Y las mujeres somos la principal fuerza laboral en esas áreas, entonces las primeras a sentir los impactos del cambio climático en nuestras economías. Es importante acá también compartir con ustedes que los impactos también son diferenciados dependiendo de los sectores productivos de los que hablamos, no solo de las personas. Entonces, por ejemplo, la agricultura, la silvicultura, la pesca son particularmente vulnerables por la dependencia al entorno natural, la disponibilidad, por ejemplo, de agua y, por supuesto, el cambio en los patrones climáticos que no están pudiendo predecirse de alguna manera. Pero hay otras cuestiones como, no sé, el turismo, el comercio minorista, que obviamente también se ven fuertemente afectados a raíz de los eventos climáticos extremos, por un lado, pero también en cambios en los patrones de viajes y de disponibilidad de recursos a partir de las cuestiones que les hablaba en el punto anterior. Otras cuestiones donde nos desempeñamos mucho las mujeres son las manufacturas, también muy afectadas, por ejemplo, por el aumento de los costos de la energía. Entonces, qué importante va a ser ahora cuando hablemos de los ejemplos concretos de cómo avanzar en una transición energética que sea limpia, pero que también sea asequible. El segundo de los puntos que queríamos destacar es la participación de las mujeres en estos sectores de transición y acá tenemos dos ejemplos que nos van a estar compartiendo cómo el liderazgo de las mujeres es importante. Pero bueno, sí mencionamos que las mujeres ya son esenciales en cuestiones como la agricultura sostenible y la economía del cuidado, pero todavía vemos que hay una presencia baja en todos los sectores vinculados con esta transición energética o con la transición a la denominada economía verde, ¿no? Para ponerles algún ejemplo muy claro de nuestra región, la transición hacia una economía de cero emisiones netas puede llegar a crear 15 millones de empleos en América Latina y el Caribe para 2030. Y esto, por supuesto, que va a representar una oportunidad enorme para reducir desigualdades, para impulsar el mercado laboral, para dinamizar la economía de nuestra región y para proteger nuestros ecosistemas. Pero hay una gran alerta que quiero hacerles acá, que es que más del 80% de estos empleos hoy están en sectores que son dominados por hombres.
debido, como ya sabemos, a la fuerte segregación que todavía caracteriza a nuestras economías. Entonces allí el llamado a todas las empresas que hoy nos acompañan para impulsar esa transición, pero sobre todo hacerlo incluyendo la fuerza motora que las mujeres representan. Y por último, por supuesto, sí, eh, compartir con ustedes que esta transición puede representar una gran oportunidad o un gran riesgo. Y este, para mí, es el mensaje más claro, que si las mujeres quedan afuera de esta transición, se pueden y se van a profundizar las desigualdades que ya venimos mencionando. Pero por otro lado, si son incluidas en estos procesos, esto puede convertirse en un motor para cerrar brechas y para dinamizar nuestras economías de forma sostenible. Entonces, en la siguiente, un poco lo que yo les quería hablar es justamente de esta transición justa, es decir, bueno, frente a este panorama que acabamos de ver, ¿qué camino posible encontramos? Y es ese, el de la transición justa, que deja de ser un concepto aspiracional, sino que es una obligación en este punto, que deriva del Acuerdo de París, que vamos a ver que se avanzó en la COP30 y que por supuesto es respaldado por el famoso IPCC o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se pone ahí? Avanzar hacia economías bajas en carbono, creadoras de empleos dignos, que protejan principalmente a quienes hoy, como veíamos, están quedando relegadas de esta posibilidad de dinamizar nuestras economías. Y por supuesto, por eso es que cuando hablamos de transición justa, nosotras desde ONU Mujeres siempre colocamos la pregunta de ¿justa para quién? Y por eso es que decimos que esa transición, para ser realmente transformadora, exige revisar las estructuras económicas y sociales que históricamente dejaron a muchas mujeres atrás. Y por eso en la próxima lo que queremos destacar es la importancia de la interseccionalidad y la intergeneracionalidad en esta transición, que para nosotras pasa a ser indispensable. ¿Por qué? Por un lado, para entender que no todas las mujeres enfrentan los mismos impactos, como venimos hablando, no es lo mismo una mujer indígena que una mujer rural, que una mujer urbana, pero en las periferias de la ciudad, que una mujer con discapacidad. Todas enfrentan vulnerabilidades diferentes y por supuesto que requieren respuestas específicas. Y ahí es que desde ONU Mujeres entonces promovemos que esta transición justa sea género responsiva, que tenga a las mujeres en toda su diversidad en el centro. Y dicho esto, que parece un desafío enorme, entonces decir, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Y cómo viene avanzando esa agenda? Desde los marcos normativos internacionales a traducirlo en acciones concretas en la práctica. Y por eso en la próxima yo les quería compartir muy breve qué es esto de la agenda o del ítem de negociación de transición justa, como yo les compartía antes de empezar a las colegas en la COP29, que fue en 2024 en Azerbaiyán, no se pudo alcanzar una decisión formal y justamente estaba trancada por estas cuestiones, por un entendimiento común sobre qué hablamos cuando hablamos de que esa transición sea justa. Pero, y esa es la buena noticia que quería traerle, felizmente en la COP30 sí se alcanzó una decisión, sí se llegó a un acuerdo con una presencia destacada justamente a los enfoques transversales que incluyen no solo consideraciones de género, sino también de pueblos indígenas, de comunidades locales, juventudes y personas con discapacidad. Reconoce, como ven ahí, la necesidad de enfoques multisectoriales, la importancia de una participación amplia y significativa de todas estas intersecciones y todas estas representaciones, que no solo ven impactos diferenciados, sino que también traen sus contribuciones, por ejemplo, los pueblos indígenas, toda la innovación social que se está incorporando en los procesos productivos y que se está reconociendo los saberes principalmente de las comunidades locales. Por supuesto, el respeto a los derechos laborales y la promoción del trabajo decente desde nuestra visión, ¿no? de la agenda de derechos humanos y empresas. Y por supuesto, el rol fundamental que el sector privado, incluidas las MIPYMES, tienen en este trabajo y por supuesto en los sectores rurales. Y algo clave que se destacó acá y que me parece súper importante es el fortalecimiento del acceso al conocimiento
para poder sumarnos a este proceso y que muchas veces las mujeres todavía tenemos dificultades para acceder. Si bien es verdad que todavía no hay una hoja de ruta detallada en cómo bajar a la práctica, y yo siempre pienso en Tere acá cuando dice, bueno, sí, perfecto con los acuerdos, pero ¿cómo esto se traduce en la práctica? Es verdad, no hay una hoja de ruta todavía, eso es lo que se va a trabajar en el camino hacia la próxima COP, pero a mí sí me gustaba traer como la reflexión y el mensaje de que los resultados que salgan de estas negociaciones para nosotras siempre deberían ser la base, ¿no? No deberían ser el máximo de ambición posible, sino que por el contrario, el mínimo desde el cual nosotras las empresas podemos y debemos avanzar, o sea, tomar estos acuerdos entendiendo estos puntos que acabamos de ver y decir, bueno, cómo nosotras en nuestra gestión corporativa podemos incorporarlo y de ahí hacia más. Entonces, no necesariamente esperar a que estos acuerdos avancen. Pero sí es verdad que en todas estas conversaciones hubo algo que estaba en el centro y que muchas de las empresas lo han escuchado y tienen interés en saber más, que son las NDCs, que es lo que les pongo en la siguiente diapositiva, porque había mucha expectativa sobre las NDCs, que son las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional, que presentaron 113 países hasta el momento. ¿Por qué había tanta expectativa? Porque esas NDCs de alguna manera representan los compromisos que cada país asume para, eh, para disminuir sus emisiones y para transformar sus economías de manera más sostenible. Entonces se abren grandes oportunidades para las empresas en cómo contribuimos con ese proceso. Y por supuesto que para nosotras es fundamental que ese proceso sea con igualdad de género. Y acá otra buena noticia que es contarles que todas las NDCs presentadas tienen referencias a género y a impactos diferenciados. Entonces, ¿qué es importante acá? Que hubo compromisos de muchos de nuestros países y en nuestra región en temas de agricultura, de infraestructura, de movilidad, de recursos hídricos, de gestión de residuos, todos haciendo referencia a la importancia de que los países comiencen a trabajar en estos procesos y que se haga con igualdad de género y considerando los impactos y las contribuciones diferenciadas. Entonces, este es un lenguaje que nos permite a nosotras las empresas sumarnos a este camino y abordar o presentar nuestras innovaciones para tener además acceso a nuevas inversiones como veníamos hablando. Si vemos que, voy a dar ejemplos, algunos países dicen, bueno, vamos a hacer una transformación de nuestra matriz energética. Todas nosotras tenemos, por un lado, la posibilidad de quienes trabajamos en estos sectores, y vamos a ver ahora, presentar nuestras innovaciones para apoyar a esos compromisos de los gobiernos, que ahora son compromisos internacionales que tienen que cumplir. Entonces, que van a abrir espacio para que las empresas trabajen, pero además que van a abrir la oportunidad para recibir inversiones. Pero por otro lado, quienes no estamos del lado de proveer estos servicios, sí estamos del lado del consumo. Y muchas veces vamos a ver que van a empezar a aparecer incentivos de los lados estatales para que nosotros hagamos esa transición también desde el lado del consumo. Entonces, de los dos lados, las empresas vamos a tener beneficios y vamos a tener oportunidades para sumarnos en este camino. Simplemente para cerrar en este punto, quería compartirles esa imagen que ven al costado derecho, que es una metodología que desarrollamos desde ONU Mujeres justamente para medir, para analizar la perspectiva de género en las políticas climáticas de los países y ayudar a orientarlas en cómo seguir fortaleciendo esa transversalización de la perspectiva de género en sus compromisos climáticos en 6 dimensiones que son claves: la seguridad económica, el trabajo de cuidados no remunerado, la salud, la violencia basada en género, la participación y el liderazgo. Entonces, simplemente queda ahí la invitación para que puedan ver este documento que, si bien tiene un foco en orientaciones hacia los gobiernos, trae ejemplos concretos de cómo los gobiernos están trabajando con las empresas para acelerar y para poder cumplir esos compromisos. De hecho, incluso en el proyecto regional que yo coordino,
junto con la oficina de Chile y con Flaxo, tomamos esta metodología y empezamos a trabajarla para el caso chileno, así que también la invitación a que puedan verlo y en breve, ni bien termine de hablar, les pongo en el chat el link para que lo puedan descargar. Y por último, entonces, sí quería compartirles en la próxima slide qué puede hacer el sector privado para impulsar esa transición justa con enfoque de género y, por supuesto, cómo obtener resultados positivos en ese proceso. Y acá 5 puntos breves para cerrar. Primero, por supuesto, integrar la igualdad de género en todas las estrategias de sostenibilidad, en línea con lo que siempre venimos hablando, que es el enfoque transversal de riesgo en derechos humanos, pero también en ambiente y género. Esto, por supuesto, implica que las empresas incluyan objetivos de igualdad en sus políticas de recursos humanos, pero no solo, sino que también, por supuesto, en sus planes de descarbonización, en sus estrategias de biodiversidad y en todos los temas vinculados con la economía circular. Segundo, por supuesto, dirigir la inversión climática y ambiental hacia modelos que beneficien a las mujeres y medirlo. Es importante medirlo y reportarlo para evidenciar que este trabajo se está haciendo. Esto se puede hacer, por ejemplo, analizando y trabajando en nuestras carteras de inversiones, si tenemos carteras ESG, por ejemplo, pero también puede ser en la gestión de los propios proyectos empresariales, si estamos trabajando en algunas cuestiones vinculadas con infraestructura, y por supuesto en los temas de innovación, que consideren tanto los riesgos como las oportunidades que presentan para las mujeres. Y bueno, por supuesto que esto va a incluir financiar iniciativas que sean lideradas por mujeres, como las que vamos a ver, pero también apoyar cadenas de valor sostenibles con participación femenina y alianzas con organizaciones de mujeres que ya están liderando la transición o que por el contrario se encuentran insertas en territorios que fueron impactados por la crisis ambiental. Otra cuestión que se puede hacer es invertir en la economía del cuidado como infraestructura empresarial. Esto para nosotras es clave, porque sin sistemas de cuidados asequibles, las mujeres no van a poder acceder a esos empleos verdes. Eh, las mujeres van a necesitar de apoyo de las empresas para tener horarios flexibles o licencias corresponsables o, como ustedes saben bien, políticas que permitan que las mujeres participen en estos sectores, como por ejemplo apoyarlas a hacer transiciones de carrera para beneficiarse de estas cuestiones. Cuarto y penúltimo, promover la participación de mujeres en la toma de decisiones. Vimos ejemplos hoy cuando iniciamos la conversación de qué importante es que las mujeres estén en los boards para disminuir las emisiones de las empresas. Entonces sí, necesitamos garantizar que estén en las juntas directivas, en los puestos de liderazgo climático, en los equipos de innovación, en los departamentos de sostenibilidad, por supuesto, y muchas veces el business case o el modelo de negocio de los webs justamente muestra que las empresas más diversas son las que más innovan. Entonces, qué importante es para aprovechar lo que se viene, tener empresas diversas que nos ayuden a innovar y a presentar soluciones para las crisis que el cambio climático ya nos está presentando. Y quinto y último, por supuesto, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro del propio sector. Las empresas pueden liderar estos temas publicando sus reportes desagregados por género, sus evaluaciones de impacto y, por supuesto, haciendo lo que estamos haciendo hoy, compartiendo sus buenas prácticas con otras empresas para que pueda ampliarse el acceso y el liderazgo de las empresas en la transición justa y en las soluciones climáticas. Yo, nada, sé que hablé un montón, pero quería compartirles un poco de nuestra visión de lo que fue los resultados de la COP y también de cómo las empresas, para tener cuestiones concretas de cómo nos podemos sumar en este camino. Sé que hay muchos desafíos y se los compartí varios de ellos, pero también hay muchas empresas en nuestra región que ya están liderando este camino y por eso es que te devuelvo la palabra, Nati, para que podamos escuchar de primera mano cómo algunas empresas de nuestra región están liderando esta transición. Así que sin Por más, supuesto. muchísimas gracias. Gracias, Lorena, gracias, muchas gracias por tu tiempo, por tu intervención, por tu explicación tan detallada y por darnos este panorama general del contexto que enfrentamos en la relación entre cambio climático, género y empresas. La igualdad de género es una ventaja competitiva en la transición climática. Las empresas que integran género en su estrategia climática no solo reducen el riesgo, sino amplifican oportunidades y definitivamente el futuro verde necesita liderazgo femenino. Entonces, sin más y pasando ya a la parte práctica que estamos esperando, quiero presentarles a nuestra invitada especial, Jacqueline Tapia. Jacqueline es gerente de sostenibilidad en Cálida, Perú,
y va a compartir una experiencia sobre mujeres instaladoras en la transición energética. Jacqueline es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene un máster en Responsabilidad Social Corporativa con especializaciones en sostenibilidad por Cambridge y Harvard Universities. Actualmente es gerenta de sostenibilidad en Cálida, un poco lo que hablaba Lorena, ¿no? Mujeres en el Departamento de Sostenibilidad. Jacqueline es una de estas mujeres que lidera estas estrategias ambientales, sociales y de gobernanza y toda la gestión social, ambiental y arqueológica. Ha sido vicepresidenta del Comité de Sostenibilidad de la Asociación de la Sociedad Petróleos e Hidrocarburos y hoy en día es codirectora del Comité de Sostenibilidad del Consejo Empresarial Colombiano. Tiene más de 15 años de experiencia en los sectores público, privado y de cooperación internacional y ha impulsado programas de sostenibilidad, alianzas multisectoriales y proyectos de desarrollo bajo estándares globales. Con esta grandiosa introducción les presento a Jacqueline Tapia. Jacqueline, el espacio es tuyo. Bienvenida. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Para mí es un placer contarles un poco de la experiencia que venimos realizando en Cálida. De hecho, en el 2020 nosotros diseñamos la estrategia de sostenibilidad y en este marco, siendo conscientes de cuando las organizaciones justamente apostamos por la igualdad de género, no solo cerramos estas brechas que mencionábamos anteriormente, sino también ampliamos las oportunidades, el talento y todo el crecimiento para todo el negocio. Así que ahí en el 2020 hicimos un diagnóstico utilizando la herramienta Webs que nos permitió identificar cuáles eran las brechas que queríamos trabajar y en base a ello elaboramos todo una estrategia de diversidad e inclusión. Ahí no sé si me pueden apoyar con los slides. Y en esta estrategia definimos como unos 6 componentes para ir priorizando, algunos en el corto plazo, mediano y largo plazo, y ahí definimos que a través de esta estrategia lo que queríamos hacer, tener este propósito que es buscar que ser una empresa con la cual promovamos una cultura diversa, inclusiva, igualitaria, que garanticemos este ambiente de trabajo donde la gente se sienta segura, libre de violencia, discriminación, para retener y desarrollar mejor el talento, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos la herramienta de Webs para hacer esta medición anual que nos permite ir definiendo cómo vamos avanzando cada uno de estos frentes y qué queremos priorizar cada año. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes las experiencias más que nada del sexto componente, que es cómo articulamos con nuestros grupos de interés. Y ahí en el siguiente slide les cuento un poquito más sobre la iniciativa, por ejemplo, que utilizamos, que es crear estos espacios inclusivos diversos en nuestros centros de atención en clientes y en nuestras tiendas. Y para eso trabajamos en alianza de una organización que se llama Yapaycuy, la cual obtuvimos la certificación. Yapaycuy es esta herramienta que permite justamente interactuar con personas con discapacidad. Entonces, esta certificación lo tenemos en nuestro 100% de nuestros centros de atención al cliente, en nuestras tiendas Cálida, y los colaboradores de estas tiendas han sido capacitados para asumir este rol activo en la promoción de la diversidad y la equidad. Son hoy en día más de 60 embajadores inclusivos que mediante el uso de las herramientas inclusivas, la atención al público diverso y liderazgo han ido atendiendo a distintas personas con distintas discapacidades. Otra iniciativa también al externo es el Museo para Todos. Esta es una iniciativa muy linda a través de la cual lo que buscamos desde Cálida es ir ampliando el alcance cultural, promoviendo estas salas, estas muestras expositivas que sean accesibles a todo el público, para que las personas, niños, personas con discapacidad puedan conocer la cultura utilizando sus 5 sentidos. Y de hecho, ahora en octubre hicimos un lanzamiento de la exposición itinerante en Cajamarquilla, Huellas del Pasado, junto a la municipalidad, que va en distintos colegios. En noviembre presentamos la nueva exposición de inclusiva en el Museo de Puente Piedra. Este, de hecho, este Museo Puente Piedra se ha convertido en el primer museo de Lima Norte que cuenta con recursos para la atención de personas con discapacidad. Y también otra iniciativa en el siguiente slide que les quiero compartir es un poco lo que hemos hecho en los comedores populares. Nosotros tenemos un programa de comedores Cálida, donde trabajamos con las lideresas de estos comedores, que son mujeres ejemplares, muy empeñosas, y con ellas hicimos un piloto este último año. Donde capacitamos a 28 de ellas en lo que es confección, bordados. Utilizamos los jeans de las EPPs que están en desuso de los colaboradores, de nuestros contratistas y nuestros proveedores como insumo. Estas mujeres, al ser capacitadas en este bordado, hacemos merchandising, donde agregamos la iconografía de nuestros hallazgos arqueológicos
que tenemos y este merchandising también lo compramos para los distintos eventos, ¿no? Entonces, este es un proyecto muy lindo donde a las mujeres de los comedores populares les genera un ingreso adicional y también un espacio de compartir entre ellas. Entonces, es un proyecto piloto de triple impacto, impacto social a través de estas mujeres de los comedores populares, ambiental, porque hacemos el reuso de los jeans, de nuestros EPPs, y también ambiental. Y luego otra iniciativa muy buena, luego al inicio nosotros el interno trabajamos todo lo que era esta medición de equidad de género utilizando la herramienta Webs y este año dijimos ampliarlo con nuestros proveedores, ¿no? Los años previos estuvimos trabajando en talleres y sensibilización sobre la importancia que es trabajar equidad de género en las organizaciones. Y el año pasado empezamos a elaborar planes y este año quisimos que conozcan un poco esta herramienta para que ellas también, al igual que nosotros, puedan identificar cuáles eran las brechas que tienen que trabajar, que tendrían que priorizar y en base a ello elaborar sus planes anuales de acción. Eh, y finalmente, una de las iniciativas que también nos llena de mucho orgullo es el impulsar el talento femenino a través de programas. Nosotros estamos en un sector particularmente masculino y veíamos que toda la formación de IG1 y lecturistas de medidores de gas natural, elaboramos un programa específico para atraer el talento femenino. Entonces, en los últimos 2 años se han capacitado a 59 mujeres en lo que es IG1 para que puedan desarrollar estas competencias de medidoras, de lecturistas, de medidores y también de IG1. Y uno de los grandes impactos que es que el 40%, que no solo se quedó con las capacitaciones, sino que el 40% de estas mujeres fueron insertadas en el mercado laboral y justo una de ellas fue incluida dentro de Cálida y trabaja hoy con nosotros en uno de nuestros equipos. Entonces, creemos firmemente que esta es una iniciativa que tiene mucho potencial y mucho impacto. Estamos fortaleciendo para agregar más perfiles y poder seguir reforzando la inserción laboral de mujeres en el sector energía. Entonces, este es un poco un resumen muy breve de algunas de las iniciativas que impulsamos hacia el externo con nuestros grupos de interés sobre lo que es diversidad y específicamente equidad de género, porque creemos que si queremos acelerar este cambio necesitamos sumar miradas diversas y ahí es donde la sostenibilidad deja de ser un discurso y se convierte en una acción colectiva. Así que agradecerte mucho, Natalia, y ustedes por invitarnos a este espacio para conocer un poco más lo que hacen otras empresas y la relevancia que tiene este tema hoy en día. Jacqueline, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que encantadísima de tener la oportunidad de que nos compartas estas acciones que una empresa como Cálida, una empresa de gas que está apostando a la transición energética, pero también apuesta como todos los temas de sostenibilidad, a compartir cómo ha incorporado el enfoque de género, de diversidad, de inclusión en estas estrategias. Así que muchísimas gracias. Ojalá nos acompañes en el espacio de preguntas y respuestas, que seguro por ahí vendrán algunas sin duda para ti. Descontarles, antes de seguir con nuestra siguiente invitada, que nos están visitando en este webinar desde Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Honduras, México, España, Bolivia y República Dominicana. Es decir, estamos realmente en una conversación global sobre este tema. Y voy a darle la palabra a nuestra segunda maravillosa invitada, que se llama Nancy Patricia Díaz. Nancy es la directora ejecutiva de la empresa Ingeniería, Servicios y Desarrollos, una empresa colombiana. Así, es psicóloga formada por la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, con especializaciones en Administración de Empresas por la Universidad del Rosario y en Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuenta con una trayectoria sólida como experta en plásticos, de ingeniería para aplicaciones industriales, conocimiento que heredó y desarrolló gracias a la influencia de su padre, Horacio Díaz, y actualmente se encuentra cursando un MBA con la Fundación Grupo Social, fortaleciendo así su visión estratégica y de liderazgo empresarial. Es importante contarles también que Nancy lleva más de 30 años liderando empresas en esta industria, así que es un lujo poderla tener aquí con nosotros para compartir su experiencia y para compartir esa mirada como empresaria, como propietaria de empresa en esta industria y por supuesto también desde las soluciones que aportan a el cambio climático. Nancy, bienvenida y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, y muchísimas gracias a todos y a todas las que están ahí.
Como dijeron ya, mi nombre es Nancy Patricia, soy dueña, estoy liderando una empresa y es una empresa que estamos haciendo cosas muy importantes porque nosotros estamos trabajando muy de la mano, estamos incursionando en algo que es mayoritariamente de hombres y es que nosotros trabajamos en, en innovación, en tecnología, en ciencia y en sostenibilidad, pero esa sostenibilidad real, no solamente de lo bonito que se ve, sino de todo lo que hay detrás de eso. Sé que no es muy común que una mujer lidere desarrollos de alto nivel como el que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos en energía, en volverle en agua, en tratamientos de agua, en nanotecnología y estamos incursionando ya en nitrógeno, que es energía completamente limpia. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos solución a los desafíos complejos en la industria petrolera y energética, con tecnologías enfocadas en sostenibilidad, remediación ambiental y transición energética. Nosotros contamos con un sistema que nosotros llamamos BK1, que es un sistema único, porque lo desarrollamos nosotras mismas, hicimos todo el proceso, nosotros llevamos trabajando en esto más o menos como unos 12 años y 7 en profundidad y lo que hacemos es descontaminar agua, que es agua de producción de campos petroleros. Esa agua viene muy contaminada y nosotros lo hacemos sin ningún químico, solamente utilizando energía eléctrica. Tenemos también plasma para potabilizar agua, eliminar virus y bacterias y compuestos químicos que vienen ahí dentro del agua que está contaminada. Tenemos también sistemas fotovoltaicos que son plegables, son portátiles. Nosotros lo que hacemos es llegamos, los instalamos rápido y de esa misma forma también los podemos desinstalar. Tenemos equipos BESS, que son, unos son electrónicos y otros son dinámicos, y eso sirven para estabilizar las redes eléctricas que son inestables. En este momento también contamos con 10 patentes 10 patentes de innovación, 4 que ya no fueron concedidas, 6 que están en examen de fondo. Y yo no sé si ustedes sabían que cuando hay producción de petróleo, el 80% de lo que sale es agua. Y esa agua es agua completamente contaminada. Y es agua que se tiene que tratar para que regrese al ecosistema. Si no se trata, va a los vertimientos y se vierte contaminada, entonces va a contaminar muchísimo la afluente. Nuestras tecnologías permiten transformar esa agua contaminada en energía y es energía limpia. También estamos trabajando en nanotecnología, o sea, esa agua también podemos desarrollar nanomateriales y recursos útiles, por ejemplo, para el agro, aportando a la acción climática y la economía circular en la reducción de esas emisiones que son bastante perjudiciales para el medio ambiente, que es lo más importante en estas empresas que es, mire, estas empresas son lideradas especialmente por hombres y nosotras estamos entrando en esa parte, les estamos quitando una parte a los hombres, demostrando que nosotras también podemos hacer cosas y cosas muy importantes. Cuando una empresa de propiedad de mujer logra entrar, desarrollar patentes, liderar proyectos en campo, demostrar resultados, está abriendo camino no solamente para nosotras, sino para las que vienen detrás de nosotras, abriendo esas brechas. Es decir, que esa brecha hacia nosotras sea todavía más pequeña, pero más amplia para que nosotros podamos entrar. Las empresas lideradas por mujeres en innovación, nosotras tenemos más soluciones ambientales y tecnológicas. Introducimos enfoques más integrales de sostenibilidad y gestión de riesgo. Elevamos estándares de ESG en las cadenas de suministro y sobre todo aportamos una mirada distinta en sectores que necesitan urgentemente nuevas soluciones para avanzar hacia la transición energética y adaptación a esta crisis climática que tenemos. Las oportunidades que presentamos son una aceleración a la innovación tecnológica.
Ustedes sabían que las empresas que son propiedad de mujeres tienen el 50% más de probabilidades de desarrollar soluciones asociadas a eficiencia energética, remediación del agua, tecnologías limpias y de economía circular. En nuestro caso, eso se traduce en tecnologías como la beca 1 en los sistemas fotovoltaicos plegables, que eso es una revolución, producción de hidrógeno y nanomateriales, entre otras cosas que tenemos. También hacemos una reducción al riesgo y al cumplimiento frente a la sostenibilidad, con la integración de mujeres en las cadenas de valor como proveedoras y como lideresas técnicas. Mejoramos la gobernanza ambiental, subimos los estándares y reducimos los riesgos de cumplimiento. En sectores como hidrocarburos y energía, esto no es un lujo, es una necesidad estratégica que nosotras tenemos. Y esta contribución es una contribución directa a esa transición energética justa, como estaban hablando antes. Esa transición energética no será justa si lo que produce son brechas más grandes para que nosotras podamos ingresar. Nosotras tenemos que hacer esa parte tan importante y tenemos cómo hacerlo. Mujeres fuera de la industria no podemos seguir siendo. Y tenemos que no estar ni fuera de los contratos y tenemos que estar ahí frente a la innovación porque nosotras somos excelentes innovadoras. Cuando una empresa compra servicios ambientales a una empresa liderada por mujeres, ¿qué está haciendo? Está cerrando brechas de género, está fortaleciendo el talento en sectores críticos y está generando un impacto climático con enfoque inclusivo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Las empresas están acostumbradas a pensar en sostenibilidad solamente en la parte técnica, en emisiones, en agua, energía, en residuos, pero la sostenibilidad también se construye desde quienes crean las soluciones como nosotras. Y hoy integran empresas lideradas por mujeres en la agenda de cambio climático. Es una de las palancas más potentes que tenemos para formar sectores completos. ¿Cuál es mi invitación? Que cuando piensen en sus proyectos de energía, de agua, de transición energética o de innovación climática, pregúntese, ¿a cuántas empresas lideradas por mujeres se están incluyendo en nuestra cadena de valor? Hay una oportunidad enorme para ese impacto. Y quiero decirles algo más. Nosotras, desde nuestra empresa, nosotras como mujeres, no solamente creamos vida, estamos tomando toda esa agua que está muerta y le estamos dando vida otra vez, la estamos trayendo otra vez a la vida, gracias a todos estos sistemas que nosotros tenemos para desarrollar. Gracias. Sí, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Definitivamente cuando una mujer está al frente de estrategias de sostenibilidad y cambio climático, la ecuación cambia. Se amplía el rango de análisis, se identifican riesgos que otros no ven y se abren líneas de innovación que fortalecen la competitividad en la empresa. Ojo, en sectores altamente masculinizados, como dijo Nancy, dejar por fuera esta perspectiva no es solo un sesgo, es una pérdida técnica y estratégica. Así que recordarles que hoy las compañías que avanzan son las que incorporan diversidad en su cadena de valor, escuchan nuevas voces y reconocen el valor real, medible, de integrar talento femenino en posiciones claves y también en políticas de compra inclusiva. Gracias Nancy por demostrarnos que la sostenibilidad se potencia cuando se combina rigor técnico con diversidad de liderazgo y gracias por inspirarnos a otras mujeres a también seguir abriendo caminos en bueno, en el STEM, en la ingeniería y también en la industria de hidrocarburos, ¿no? A seguir abriendo espacios y seguir posicionándonos desde nuestra voz, desde nuestra diversidad y desde lo que podemos aportar. Así que muchísimas gracias. Vamos a abrir entonces ahora un momento para las preguntas. Tenemos una opción en nuestro Zoom para dejar preguntas y respuestas. Lo pueden hacer por ahí, lo pueden hacer por el chat. Mientras tanto y mientras hacemos esa transición allá, quiero compartirles una encuesta que hemos preparado, que les voy a pedir el favor de que nos ayuden a contestar, simplemente para conocer más de sus intereses sobre esta agenda de igualdad de género y el sector privado, para poder conocer sus preferencias y para poder seguir planeando estos espacios para entregarles a ustedes
conocimiento, orientación, consejos, buenas prácticas, intercambio de experiencias para que sigan su camino en esta ruta de la igualdad de género en el sector privado. Entonces, Juan, si me ayudas por favor con la encuesta, te agradezco mucho. Ok, me dicen que la encuesta la tenemos preparada para el final. Así que, bueno, por ahora entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos aún unos minutos. Voy a abrir el chat. Eh, Lorena, todavía estás con nosotras conectadas. Tengo algunas preguntas para ti que has venido contestando, pero no sé si en relación con esas preguntas quieres hacer algún comentario. Sí, con gusto. Si quieren profundizar un poquito más en, por ejemplo, había una pregunta sobre qué regiones de América Latina se ven más afectadas por el cambio climático. Y, por ejemplo, ahí simplemente compartirles que lamentablemente prácticamente todas las regiones todas los espacios o los países de nuestra región se ven impactados, como tenemos ecosistemas diferentes a lo largo de nuestra región, los impactos son diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Caribe se ven mucho más los impactos vinculados con ciclones, con huracanes, lo mismo en las costas de México, que escuchamos que habían colegas de México acompañándonos y que lo saben muy bien, pero después, por ejemplo, en la parte central de América y en el nordeste de Brasil, lo que más se ven son las sequías, o es el impacto principal que se están teniendo. Después, si vamos para el cono sur y la región del Amazonas, todo lo vinculado con inundaciones y deslizamientos de tierra es un impacto que se está viendo cada vez con más frecuencia. Las erosiones costeras, por ejemplo, yo estoy, y Tere también, en Uruguay, y es una cuestión que está impactando a Uruguay la erosión de las costas. Y por supuesto, en la parte del Gran Chaco, en las partes más secas, también algunas regiones del Amazonas, los incendios forestales, a raíz de, ¿no?, este aumento, se conjugan varias cuestiones, el aumento muy, muy drástico en las temperaturas, las sequías que generan estas cuestiones. Entonces, lamentablemente, todas las regiones tenemos impactos, pero diferentes, ¿no? Y después, además de los impactos, yo no sé si vos querés que siga Nati con otra pregunta o cómo vamos haciendo, porque había una también vinculada con financiamiento que la cooperación viene haciendo en estas cuestiones, y ahí, dale. Lore, no, si quieres, quería pedir el favor a mi colega Tere, que también me está ayudando con el Q&A dentro del Zoom. Tere, ¿hay algo que quieras que nosotras resolvamos desde ONU Mujeres? Lore, alguna de nuestras invitadas especiales. Bueno, buenos días. Sí, a ver, fuimos recogiendo ahí las preguntas que vienen surgiendo y tenemos ahí unos minutos para poder evacuarlas. Y también yo fui contestando algunas, tanto en el Q&A como en el chat, con algunas referencias que nos siguen preguntando. Siempre desde ONU Mujeres, como decimos siempre en el ciclo web, tenemos oportunidad de tejer alianzas con el sector privado y con distintas organizaciones. Entonces ahí les fui dejando también mi mail por cualquier contacto. Yo creo que sí son interesantes, capaz levantar un par de las preguntas que surgieron mientras Lore hacía su presentación, y una que tiene que ver justamente con esto del financiamiento. Preguntaban qué tipo de financiación actualmente se está aplicando en cuanto a cooperación al desarrollo y qué países están implicados. Lore, ¿cómo la ves en estas épocas de crisis de financiamiento global? Es una buenísima pregunta. Totalmente. Siempre, por un lado están, así como tenemos los fondos para el desarrollo, también hay fondos climáticos específicos que están bajo el paraguas de las convenciones y de los acuerdos intergubernamentales, que tienen su foco en el apoyo a los estados, pero que lo vienen trabajando justamente después en cómo eso se traduce en acciones concretas en el territorio y, por supuesto, con las empresas. Esos son los famosos fondos climáticos, que son el Green Climate Fund, el Global Environmental Facility, o más conocido como GEF, el fondo de adaptación, que en muchos de nuestros países es muy importante, sobre todo para los países en desarrollo, no solo trabajar, como veíamos, en un lado de la mitigación, es decir, de reducir
las emisiones para evitar que la temperatura siga aumentando y que los efectos del cambio climático sean cada vez más adversos y frecuentes, sino que también cómo nos adaptamos a los efectos que ya sabemos que hay. Y para eso existe justamente el Fondo de Adaptación. Y para las mujeres eso es clave, porque nosotras justamente por las desigualdades estructurales muchas veces somos las que vivimos en esos territorios que cada vez que llueve se inundan, en los lugares más afectados por la sequía. Entonces, tener financiamiento específico con foco en adaptación también es súper importante. Y con relación a los países, hay varios países que vienen también desde sus estrategias de cooperación internacional contribuyendo con esta tarea. Y acá simplemente me gustaría destacar, por ejemplo, el gobierno de Luxemburgo, que viene trabajando de la mano con ONU Mujeres justamente en todo lo vinculado a la agenda que conjuga la acción ambiental y la acción de igualdad de género. Eh, También vienen impulsando otras cuestiones vinculadas con herramientas digitales que también se pueden poner al servicio de la acción climática y en alguna medida la Unión Europea como tal o algunos países específicos, como decíamos, de la Unión Europea también por su propia política de descarbonización. Entonces, esto también lo vemos reflejado en los acuerdos comerciales, o sea, que quienes ustedes trabajan en cuestiones vinculadas con internacionalización o cadenas internacionales de valor, ven que las cuestiones de cuidado ambiental también cada vez están más de relieve y tiene que ver con esto, ¿no? Responde a los propios compromisos de la Unión Europea para reducir sus emisiones. Así que creo que más o menos por ahí un poco el financiamiento y un poco los países. Lore, tengo una María. pregunta en el chat que me encantaría si nos puedes ayudar. ¿Qué métricas sencillas usan para saber si realmente se está cerrando la brecha de género en los empleos de la economía verde? Bueno, a ver, desde los webs se desarrolló la principal herramienta, ¿no, Tere? Para medir justamente las brechas. Entonces creo que es una buena oportunidad, capaz que podamos compartir esa herramienta para utilizarla con las empresas justamente donde se ve, o sea, se coloca no solo igual remuneración, sino el trabajo que se desarrolla. Entonces, capaz ahí un poco pasarle también la pelota a Tere, que trabajó mucho, mucho en esto. Caso quieras profundizar, Tere, y también compartir el link para que las empresas lo puedan usar. Sí, ahí nosotros tenemos herramientas de los webs de varias y diversas. O sea, hoy comentaban también cuando presentaba a Jacqueline su caso, ella hablaba de la herramienta webs. Cuando hablamos de la herramienta webs es el Gender Gap Analysis Tool, es la herramienta de análisis de brechas que está basada en los webs. Es una herramienta que es gratuita, que es confidencial y que en línea con los principios webs nos da un puntaje del 0 al 100 para entender cuán avanzada está nuestra empresa en temas de igualdad de género, empoderamiento de las mujeres. Esa es una herramienta súper potente que además nos da un mapa de color sobre los lugares donde tenemos más oportunidad de mejora, donde estamos mejor, también esos lugares donde estamos mejor, una oportunidad para compartir nuestras mejores prácticas, para construir reputación, etcétera. Y además tenemos dentro de la página web de los webs, que es pública y que tiene algunas herramientas específicas para signatarias de los webs, www.webs.org. Ahí pueden ver, tenemos herramientas para medir la brecha salarial de género, tenemos herramientas para todo lo que tiene que ver con reclutamiento sin sesgos, tenemos mucho material vinculados a marketing y comunicación sin estereotipos. También tenemos herramientas que también preguntaban hoy en el chat y lo fui respondiendo, de GRP, Gender Responsive Procurement, que también Nancy hablaba de ese tema que es súper importante, ¿no? De cómo podemos hacer que nuestras cadenas de valor, nuestras pool de proveedores, nuestras compras sean inclusivas y sean un espacio de oportunidad para mujeres. Entonces, les invito a que entren ahí en www.webs.org y que exploren. Hay un link a todos los recursos de los webs. También hay policy templates, o sea, templates para elaborar políticas, para generar protocolos, o sea, hay mucha información y obviamente los webs son solamente el comienzo de una posible alianza con mujeres. A partir de los webs
también podemos empezar a desarrollar alianzas ya de valor compartido con empresas con las que trabajamos de forma bilateral en la región, en programas específicos en función de sus sectores, de sus territorios y bueno, y con un impacto social y ambiental, para hacer honor a Lore, positivos. Creo que más o menos fuimos levantando ahí todas las preguntas que fueron surgiendo, y Sí. visto que son y 36, Nati, no sé si tenés algo más o ahí le vamos redondeando. Ya vamos, sí, ya vamos cerrando. Hay una pregunta que no me gustaría dejar por fuera y se la quiero rebotar a Nancy y a Jacqueline de sus experiencias personales. Nos preguntan en el chat cómo empezar a establecer un protocolo de liderazgo de mujeres en las empresas permeadas por prácticas machistas y con violencia de género no reconocidas. Voy a redondear esta pregunta un poco para Nancy y para Jacqueline. 2 minutos, 1 minuto. ¿Cómo? ¿Cómo podemos seguir empoderando a las mujeres para seguir liderando con innovación, con nuestras voces en esta temática tan masculinizada? Entonces, Nancy, si empezamos contigo. Mira, a mí me parece esencial hacer las cosas bien hechas desde la primera vez. Nosotros cuando vamos demostrando que somos capaces de hacer, que tenemos el talento, que tenemos toda la responsabilidad, que somos creadoras, que hacemos las cosas perfectamente, a nosotros todo, porque es que todo esto es un voz a voz. A nosotros nos van metiendo, pero es por ese voz a voz. Nosotras tenemos que siempre estar demostrando que somos las mejores, porque cuando son empresas lideradas por mujeres, siempre van a decir, ay, pero es que es una mujer. Ay, no, nosotras lo hacemos bien la primera vez y de ahí ya empezamos a penetrar cualquier espacio. El estudio es muy importante, uno siempre tiene que estar capacitándose, no importa la edad que uno tenga, la capacitación, la educación es muy importante. Todos estos eventos en los que ustedes nos están involucrando son muy importantes porque uno ve cómo día a día vamos abriendo esa brecha a favor nuestro, no en nuestro contra. Nancy, muchísimas, muchísimas gracias. Jacqueline se tuvo que desconectar por temas de agenda, pero con esto entonces estaríamos cerrando. Ahora sí, Juan, si me ayudas por favor con la encuesta, que les agradezco encarecidamente. No se desconecten antes de llenarla, porque para nosotras es muy importante escucharles, saber ustedes qué quieren, qué piensan de estas sesiones para poder seguir entregándoles lo que tenemos para orientarles en este camino de la agenda de igualdad de género con el sector privado. Vemos muchos corazones, muchos aplausos, son para ti, Lore, para Nancy, para Jacqueline. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Queremos confirmar si Juan, nuestro webmaster magician detrás de todo esto, estamos ya llenando la encuesta. Muchos corazones, muchas festividades, muchos aplausos. Nancy, gran parte de esto es para ti, de verdad. Gracias por inspirarnos y por mostrar ese ejemplo de que sí, con perseverancia y sobre todo con no rendirse, ¿no? Con seguir enfrentando esas resistencias, esas barreras desde el conocimiento, desde la Sí. excelencia, desde la Y capacidad técnica, ¿no? sí, todos muchos corazones y también simplemente para cerrar, decirles que esta, como decíamos al principio, es la última sesión de este 2025, pero vamos a volver con más fuerza en el 2026. Entonces, por eso es que al terminar el webinar y cuando Juan diga se acabó, les va a salir un pop-up con las preguntas y ahí las contestan, así que creo que de nuestra parte nos despedimos y ojalá nos veamos el año que viene. Y nada, ya estamos casi en diciembre, así que felicidades, feliz Navidad para quienes lo celebren y un 2026 lleno de cosas buenas para las mujeres, y bueno, y para nuestro planeta también que tanto necesita nuestra conciencia. Gracias, Gracias. Tere. Gracias por acompañarnos. Chao, Lore. Chao, Nancy. Un abrazo. Gracias, Chao, Juan. Lore. Gracias, Gracias. Chao. Nancy.